Antes de continuar, quiero hacerte la misma pregunta que me hice a mí misma aquel día que habrías hecho en mi lugar, porque cuando todo terminó, me quedó esa duda. Fue lo correcto, pero para entenderlo, hay que volver al principio. Era un sábado perfecto. El sol brillaba en el cielo, el mar invitaba a sumergirse y las risas flotaban en el aire. Todo parecía armonía, una de esas jornadas que fortalecen lazos y dejan recuerdos imborrables. Pero lo que no sabía en ese momento es que el regreso a casa cambiaría todo. El viaje de vuelta comenzó como cualquier otro. El sol aún tenía el cielo de tonos dorados mientras guardábamos las últimas cosas en el coche. Mi hija, que a la ida había insistido en ir en mi regazo, ahora se quejaba de lo incómodo que había estado. Esta vez prefirió ir en el asiento delantero. Mi amiga tomó el mismo lugar de antes y yo, sin muchas opciones, terminé sentada en el regazo de mi Yastro. No era la primera vez que compartíamos espacios reducidos. Después de 7 años juntos, la relación era cercana, casi natural. Pero esta vez fue diferente. Tal vez era el calor, la cercanía o simplemente mi ropa, un bikini simple y unos shorts diminutos que apenas cubrían lo necesario. Nunca me había molestado, hasta que de repente sí lo hizo. Al principio intenté no pensar demasiado en ello, era solo cuestión de acomodarnos bien y seguir el trayecto. Pero con cada kilómetro, la incomodidad crecía, no porque fuera algo intencional, sino porque mi mente no dejaba de enviar señales contradictorias. Me concentré en la música de la radio, en las conversaciones animadas de los demás, en el vaivén del coche, y aún así algo en el ambiente se sentía distinto. Me moví sutilmente, tratando de encontrar una posición más cómoda, pero en el fondo sabía que cualquier ajuste no haría mucha diferencia. Lo que no esperaba era que él también notara la incomodidad. Al principio intenté convencerme de que no era nada, que solo era un simple ajuste de espacio, pero con cada pequeño movimiento del coche, la tensión crecía. Sentía el roce, por mínimo que fuera, y mi mente se llenaba de pensamientos que no quería tener. No podía ignorarlo, pero tampoco podía reaccionar sin hacer evidente que algo estaba ocurriendo. Intenté acomodarme nuevamente, cruzando ligeramente las piernas para crear más distancia, pero cualquier intento parecía inútil. La carretera irregular no ayudaba. Cada bache hacía que el contacto fuera inevitable. Mi respiración se volvió más pesada y me obligué a enfocarme en lo que pasaba a mi alrededor: la música, la conversación, el paisaje que desfilaba por la ventana. Pero nada lograba distraerme por completo. Lo peor era que él también estaba completamente inmóvil, como si intentara actuar con total normalidad. Su postura era la misma, su mirada fija en la carretera, sin dar ninguna señal de incomodidad, y eso solo hacía que la sensación en mi interior se intensificara. Era solo cosa mía, estaba exagerando. Busqué una solución discreta, agarré una bolsa y la coloqué estratégicamente entre nosotros, creando una barrera sutil pero necesaria. Sentí un alivio inmediato, como si ese pequeño objeto pudiera disipar el peso de la situación. Por un momento pensé que el problema estaba resuelto, pero entonces, sin previo aviso, él apartó la bolsa con un movimiento casual, como si no significara nada, como si no fuera necesario. Y en ese instante entendí que no era la única que había notado lo que estaba pasando. Cada curva en la carretera parecía intensificar la tensión en el ambiente. La música de la radio se volvió un eco lejano frente al palpitar acelerado de mi corazón, y cada bache se transformaba en una descarga eléctrica que recorría mi piel. En ese instante, el espacio reducido se volvió un escenario donde lo prohibido se hacía tangible. Un brusco sacudón hizo que nuestros cuerpos se acercaran de manera inesperada y, por un breve pero eterno momento, la distancia se desvaneció. Nuestras miradas se encontraron, cargadas de una complicidad silenciosa y una urgencia que desafiaba toda lógica. En ese preciso instante, la incomodidad se transformó en una corriente de deseo y culpa entrelazados. Cada roce, cada latido, parecía clamar por romper la barrera de lo cotidiano. Fue un instante en el que la tensión acumulada se hizo insoportable y el contacto, antes inadvertido, se volvió deliberado, marcando el punto de no retorno. El interior del coche, testigo mudo de esa encrucijada,
Vibraba con la intensidad de un secreto compartido, mientras ambos nos rendíamos a un impulso que había estado gestándose a lo largo del trayecto. Apenas llegamos a casa, el ambiente en el coche se volvió casi irreal, como si cada uno de nosotros compartiera un secreto inconfesable. El silencio, cargado de miradas furtivas y gestos apenas perceptibles, hablaba más que cualquier palabra. Al bajar del vehículo, me detuve un instante, sintiendo el peso de lo ocurrido, y me di cuenta de que todo había cambiado. Caminé despacio, permitiéndome unos momentos de reflexión, mientras las luces de la ciudad parecían testificar la complicidad de lo vivido. Mi yastro, por su parte, evitó mi mirada, y en ese intercambio silencioso se esbozaba tanto la tensión como la resignación. La jornada continuó como si nada hubiera pasado, pero en cada pausa se podía intuir la marca indeleble de ese instante. Esa experiencia, tan efímera y al mismo tiempo transformadora, dejó en mí una pregunta que aún resuena con fuerza: ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Esta historia no es solo la crónica de un día soleado y una incomodidad inesperada, es el reflejo de esos momentos en que la línea entre lo prohibido y lo incierto se difumina. Y ahora, mientras me preparo para la siguiente curva de este viaje emocional, te invito a reflexionar conmigo cuánto estamos dispuestos a sacrificar por mantener el equilibrio entre lo que sentimos y lo que sabemos que no deberíamos. La decisión, al final, quedó en el aire, suspendida entre la tensión del instante y el eco de nuestras propias dudas. ¿Qué harías tú cuando cada bache en el camino te confronta con la verdad de tus propios deseos? Comparte tus pensamientos, porque a veces el verdadero final de una historia está en la pregunta que nos dejamos para el futuro.